Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer pruebas con la Osmo Action 6, que la tengo aquí. Esencialmente quiero hacer pruebas, como podéis ver, el día no está especialmente bueno, pero me viene de maravilla para las pruebas que quiero hacer con la cámara, porque en un día soleado, la Osmo Action 5, que es con la que estoy grabando ahora, te va a dar unos resultados muy similares a los que te puede dar la Osmo Action 6. Pero cuando ya ponemos situaciones difíciles, contraluces, en este caso, si os fijáis ahí, esa nube se sobreexpone muy fácilmente en la cámara y acaba saliendo quemada o sale oscura la parte de abajo. Y ese tipo de cosas ocurren muy fácilmente con estas cámaras o te generan mucho más ruido. Y la gracia al final de la Osmo Action 6 es que al tener un sensor más grande y al tener la apertura variable, te reduce ese efecto. Es decir, puedes grabar con menos luz y obtener buenos resultados aún así. También tiene la capacidad de 8K, que a mí personalmente no me interesa porque en este tipo de cámaras son cámaras que se van a sobrecalentar si graban mucho con 8K. Además ocupan muchísimo esos archivos. Además esta cámara ya integra el zoom por 2. Es decir, aquí puedes hacer directamente un zoom por 2 con recorte de sensor, a diferencia de aquí en la Action 5. En la Action 6 el zoom por 2 no es digital, sino que es por recorte de sensor. Esto quiere decir que cuando tú haces el recorte de sensor, como la Osmo Action 6 tiene la capacidad de grabar en 8K, es capaz de recortar un trozo de lo que graba del sensor, o mejor dicho, grabar solo del trozo central del sensor y quedarse con esa parte para generar un 4K real con los megapíxeles necesarios para hacerlo. Si no recuerdo mal, hacen falta unos 9 megapíxeles para grabar en 4K aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? Como es por recorte de sensor y no por estiramiento digital, la calidad es muchísimo mejor. Siempre se pierde algo, el zoom nunca va a ser lo mismo tener un zoom que no tenerlo. Si haces el zoom, algo de calidad vas a perder, algo de luz vas a perder y tienes que tenerlo en cuenta. El zoom por 2 te permite hacer, si por ejemplo quieres sacar una toma de eso de ahí, pues al final hay un límite de lo que me puedo acercar, porque ya empiezo en un desfiladero y es un poco complicado seguir andando para sacar una toma más cercana y además la sacaría desde más abajo. Entonces lo que me permite es que hago un zoom por 2 y tengo un encuadre más cerrado de esa toma. También lo puedes hacer en 8K y recortar el 4K, pero ya es mucho más trabajo, te ocupa mucho más espacio, ya a gusto del consumidor. Yo personalmente el 8K no creo que lo use prácticamente nunca. Luego, a nivel batería, he estado usándolas durante la mañana, tanto la 5 como la 6, y veo que más o menos la batería dura lo mismo en 4K. Si usáis el 8K se va a zampar la batería a toda velocidad. Una de las cosas que nos permite esta cámara, como comentado, es un zoom por 2, que ahora estoy grabando con la Action 6. Si veis, tenemos una toma mucho más cerrada. Este es el zoom por 2 de esta cámara, pero por recorte de sensor, no por estirarlo digitalmente. Y como veis, la calidad es bastante buena y te permite hacer este tipo de tomas de vlog. ¿Qué es lo que ocurre? Han sacado una macro lens que en teoría está pensada para este tipo de cosas. Problema, la macro lens cuesta 170 pavos, creo. 170 pavos que además convierten la cámara en algo mucho más delicado. Porque si la cámara se te cae con la macro lens, cagaste. Si, en cambio, si por ejemplo, que la 6 tiene también esto, este protector de lente que traen las cámaras, si se te cae, puedes comprar otro protector de lente y ponérselo. Y te va a costar, no sé si son 10 o 15 euros. Pero como se te rompa la macro lens, has perdido, pues, 170 euros. Entonces, desde mi punto de vista, para el tipo de uso que yo le doy, que es un uso más de usarla como una cámara de campo, de hacer viajes, de ir a la montaña, como estáis viendo, de saltar con ella, de guardarla en la mochila, de bucear. Yo no quiero la limitación que tiene tener la macro lens, porque esa limitación me fastidiaría bastante, porque por el tipo de uso que le doy se me va a acabar cayendo y como se me va a acabar cayendo se va a romper la lente.
Aparte no quiero la complejidad de estar cambiando la macro lens en lo personal. Al que no le importe, pues que lo esté haciendo. Yo prefiero tener una única lente y poder usar cómodamente la cámara. Estoy grabando timelapse para también probar esa función. Y lo que sí que se está levantando un viento que y hace un frío. Pero bueno, os dejo el timelapse. Esa nube que habéis visto en el timelapse que viene para acá, pues me da que me voy a meter un rato en el coche porque, bueno, aprovechando que, como os he comentado, iba a llover mucho, está cayendo una gorda de hace un rato, vamos a aprovechar para ver las opciones, sobre todo centrándonos en las nuevas opciones que tiene la Action 6. También os voy a comentar una cosa que he visto un poco rara. Una opción que os recomiendo que tengáis es yéndoos ahí a las opciones, en el bitrate normalmente va a venir en estándar, ponerlo en high para que tengáis la máxima calidad de imagen. ¿Qué me he dado cuenta que pasa en esta versión de la Action 6? Si por ejemplo te vienes a la exposición, haces un pequeño cambio aquí, guardas, veis que ya no estoy en el modo que yo tenía antes, que era el de vídeo, que tenía un 1 al lado, y ahora estoy de nuevo en el modo vídeo normal porque ya he cambiado algo, o sea, he hecho cambios y no los he guardado todavía. Si ahora vamos de nuevo aquí, tenemos este bug de que se ha vuelto a poner en estándar, pero solo para este modo. Si luego vuelves al modo que tenía guardado, sigue en high. Entonces esto yo creo que lo arreglarán en futuras versiones porque no tiene demasiado sentido. Pero para que lo tengáis en cuenta, si hacéis un cambio en la configuración tenéis que revisar el bitrate de nuevo porque se habrá perdido la configuración, al menos para esta versión que yo tengo, que es justo la que introducen el 8K. Bueno, dicho esto, la exposición pues tienes lo mismo que la Action 6, ahí tienes la obturación, tienes ahí para configurar los diferentes rangos. Ahora, perfecto. Lo voy a dejar como estaba, lo tiene en menos 0,7 y aquí puedes configurar los distintos rangos para durante el día entre 100 y 800 está más que bien. Es muy raro que durante el día vayas a tener que pasar de ISO 800 en exterior, no tiene demasiado sentido. Ni incluso un día como hoy todo nublado se pasa de ISO 800. Yo normalmente lo tengo en D-Log, tienes la opción de D-Log y de normal 10 bits. Si le desactiváis esto en el D-Log se va a ver el perfil plano, que se ve como más grisáceo. Si lo activáis se va a ver los colores como se verían una vez aplicado el LUT, que se puede aplicar desde la aplicación. Y si no queréis tener que aplicar LUT ni nada y queréis el vídeo tal cual, pues lo ponéis en normal y listo. Ya lo tenéis. Luego, la apertura variable. Esto tiene algunas cosas raras que no se explican. Obviamente tienen una razón técnica detrás, pero cuando tú te pones a usarlo te lías un poco. Primero, si veis, yo lo tengo en 2,2, de mínimo hasta 4, la apertura. ¿Por qué? Porque la apertura máxima es solo para situaciones en las que realmente necesiten mucha luz. Porque la apertura máxima genera como una especie de desenfoque. Y en muchas tomas tú no estás pretendiendo tener ese desenfoque. Y además te genera también un desenfoque en los bordes y hay que tener cuidado con él. Por tanto, yo como norma general lo tengo en mínimo 2,2 y estará en el rango seguro. Y ya en una situación en la que necesite luz a la fuerza, pues así que lo pongo en 2 y me aguanto. Luego yo lo tengo aquí en auto, que es cuando puedes poner los rangos, pero también puedes fijarlo en 2,8 y en 4. Hay un detalle que es porque esta opción de la apertura está ligada a la exposición, lo cual tiene mucho sentido, pero como usuario seguramente ni te enteres. ¿Qué es lo que pasa? Si tú vas aquí, que lo tengo en auto, y lo pones en manual,
y aceptas. Y ahora vuelves a la apertura. Ahora tienes una opción más. Donde antes estaba el auto, ahora tienes 2,6 y ya el auto no lo puedes poner porque tienes la obturación fijada. Y puedes fijarlo en 2,6, 2,8 y 4. Tienes un punto más para fijarlo si lo pones en manual. Simplemente para que lo tengáis en cuenta de que esa opción está ahí. Y si lo tenéis en auto, pues... Uy, aquí no. Tenéis el auto y tenéis el 2,8 y tal. Luego está aquí la configuración de FPS, resolución y tal. Para usar 8K tenéis que ponerlo en default. Y entonces ya podríais configurar el 8K. Que yo personalmente no lo voy a usar porque para este tipo de cámaras me parece innecesario, pero que sepáis que como existir, existe. Y poquito más. También esto de aquí que he enseñado, el default es 16:9 en vertical o en horizontal, o 9:16, o sea, 19 o 9:16. El custom es el usar la lente completa. Y aquí tienes varios modos para elegir. Yo lo tengo en custom para luego poder elegir si lo quiero en vertical o lo quiero en horizontal. Y luego el zoom funciona con un doble tap, que es diferente de la otra versión de la Osmo Action 5, porque ahí tú tenías que dejarlo pulsado y ampliabas, y aquí es un tap y no tienes puntos intermedios, es o por 1 o por 2, porque como comentamos es un recorte de sensor y sí que tenerlo en cuenta. Bueno, y ya me despido de este vídeo. Como podéis ver, está el tiempo ya bastante mal. He podido grabar algunas tomas que las habéis podido ver para que sepáis cómo graba esta cámara. Si me preguntáis, ¿yo me compraría después de haber hecho las pruebas esta cámara? Pues solo os digo que ahora mismo lo que estáis viendo es con el zoom por 2, porque en el modo vlog lo tengo configurado zoom por 2 para que tenga este campo más cerrado y se vea mejor. O sea, no mejor en el sentido calidad, sino mejor en el sentido de que la toma sea mejor. Y aún así ya veis, ahora mismo está en un ISO 1600 con el zoom por 2 y se ve bastante bien. Incluso viéndolo aquí en la pantalla se ve bastante bien. Luego lo comprobaré en el móvil, pero claramente sí. ¿Qué son game changers? ¿Qué son las cosas más importantes y las que realmente cambian esta cámara? Pues son el obturador, que realmente te da margen para exponer mejor, que el sensor sea más grande y que el zoom por 2 sea de recorte de sensor, porque te permite tener mucha más calidad cuando haces este zoom. Calidad casi de un 4K, bueno, casi no, calidad de un 4K grabado normal con cualquier otra cámara. Entonces, ¿cuál es el punto flaco de esta cámara? El punto flaco de esta cámara es que el software no está muy pulido todavía. Entonces, si lo que queréis es despreocuparos, ponerlo todo en automático y olvidaros del tema, yo me esperaría a que el software esté más pulido. Porque ahora mismo el software está de recién lanzamiento. Acaban de añadir el 8K porque lo han dejado para después porque no les daría tiempo. Hay muchas configuraciones como la que hemos visto del bitrate que tienen ese problema de que se te resetean cuando no deberían. El modo automático no funciona del todo bien. Entonces, si lo que queréis es configurarla y olvidaros, todavía no. Si queréis una cámara que sea mejor que la Action 5 en condiciones de luz difíciles y no os importa aprender a configurar el ISO, aprender a configurar la obturación, si no os importa aprender todo eso, esta cámara os va a dar mejor calidad, sobre todo también en este caso del zoom por 2, que para mí es un game changer bastante bestia. No porque la otra no pudiera hacer zoom por 2, que podía, pero perdías muchísima calidad que con esta no. Así que, dicho eso, si quieres automático, yo me esperaría. Si no te importa configurar, esta cámara es mejor que la Action 5, por lo que si puedes permitírtela, adelante. Nada, hasta la próxima, nos vemos.